Pasamos al capítulo 5. El capítulo 5 pone en evidencia un problema que se dio en la iglesia, un caso de verdad fuerte. Pareciera que alguien se metió con la madrastra y parece que pudiera haber sido que el padre hubiera estado muerto o que hubiese repudiado. Bueno, el peor de los casos es que ninguna de las dos cosas hubiera sido, ¿no? Ni muerto, ni estuviera muerto, ni la hubiera repudiado, simplemente se metió con la madrastra. Entonces, pero este asunto, dice, alguno tiene la mujer de su padre. No da nombres, pero hay esa persona que lo está haciendo. Ahora dice, vosotros estáis envanecidos. Dice, ¿no debieras habernos lamentado? Pablo dice, esto era para dar vergüenza y sin embargo ustedes se han envanecido de esta situación. Ahora, bien, él pone una solución. En el versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Parece fuerte y es un poco difícil de entender esta frase, que se ha entregado a Satanás, pero concuerdan los comentaristas que se refiere a la expulsión. Pero una expulsión que obviamente no debe ser definitiva, puesto que de alguna manera se busca la restauración y el propósito de esta expulsión es una corrección, es una disciplina y al final se busca que esta persona sea salva, no que se pierda. Entonces, esto es uno de los problemas que tiene esta iglesia en la cuestión de la inmoralidad. Y bueno, en el 9, ya hemos mencionado que él había escrito una carta donde decía que no se juntara con los fornicarios, pero parece que ellos habían tomado una posición extrema, pero en el 11 aclara, ¿no? Dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, maldiciente, borracho, ¿verdad? Porque si se tratara de no juntarse con ellos, como dice aquí, pues entonces tendríamos que salir del mundo. Pero la iglesia de Corinto es una iglesia de santificados que está en Corinto, está en ese lugar. No puede salir. Ese es un problema ahora, ese es un desafío para la iglesia, de que puedan convivir, pero no ser atrapados por ese estilo de vida, no pueden ser contaminados, no pueden ser influenciados por ese estilo de vida. En el capítulo 6, otra problemática que se está dando en la iglesia. A los griegos les encantaban los litigios y los juicios. Ahora, muy contrario a la ley judía, que prohibía acudir a un tribunal no judío. Ahora, recordemos que Pablo tiene un trasfondo judío. Ahora, aquí hay un problema, ¿verdad? El versículo 6 dice, un hermano contra el hermano pleitea en juicio, y eso ante incrédulos. Así de que esto como que no puede ser así. Ahora, Pablo dice en el 5, dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos? Parece que la respuesta es que haya un sí. Sí hay alguien que pudiera ayudar a enfrentar estos problemas. Pero bueno, esto se ha dado, pero sigue más, hermanos. Todavía hay más problemas. En el versículo 9, como ya hemos leído, él dice, no erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Dice, esto eran algunos, pero posiblemente hay algunos que todavía arrastran esta serie de pecados que están allí. Ahora, en una ciudad de Corinto, dominada por la corrupción, hay algo digno de entresacar, porque se refiere a los corintios, a pesar de ser una iglesia carnal,
Sin embargo, dice, ustedes habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Han sido lavados, santificados y justificados. Por lo cual, siendo así, Pablo los llama a que ellos vivan una vida de santidad, una vida de santidad. Y en la forma en que hace ese llamado, hay una conclusión muy poderosa de esto. En el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, han sido comprados. La palabra comprados es agorazo, que es cuando compraban en la plaza del mercado, que precisamente era la agora. Y dice, ustedes han sido rescatados. Y el precio que han sido comprados, pues sabemos, ¿verdad?, que el precio fue la sangre preciosa de Cristo, por el cual fueron ellos comprados, rescatados. Y eso era el motivo, la motivación más grande de vivir una vida de santidad. Por eso él habla en este pasaje que tienen que huir de la fornicación, que tienen que huir de toda la impureza, porque era algo que estaba predominando en el medio en el cual ellos estaban viviendo. En el capítulo 7, él va a tratar pues un problema de los que ellos le plantearon a Pablo por carta, porque dice aquí, en cuanto a las cosas que me escribiste, ahora dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Él está hablando del problema de los matrimonios. Claro, el matrimonio no solamente es una salida para evitar la fornicación, tiene un propósito más profundo, una unidad que él lo va a manifestar. Dice aquí, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, pero volver a estar juntos para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En el 10 dice, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Un problema de los que había en esta iglesia, obviamente una iglesia que se convirtieron y muchos ya estaban casados, pero resulta que algunos pues se convertía el esposo o se convertía la esposa, entonces había muchos matrimonios mixtos. Aquí parece que la iglesia pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos o seguimos juntos? Pues él dice, pues sigan juntos. La idea es la unidad de la pareja. Y eso habla de que el hecho de que estén casados no solamente es para evitar las tentaciones mundanas, sino tiene un propósito más allá, ¿verdad? Que tiene que ver con la unidad y el fortalecerse mutuamente en la vida espiritual. Ahora, también hay un problema, no solamente los casados, que si se casan o que si se divorcian o no, él dice no se separe. Pero si se separa, pues bueno, quédese sin casar. Claro, había una excepción, ¿verdad? Que vamos a pasar a ese motivo en el versículo 39, cuando dice que la mujer está casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Entonces, podía dar esta situación
de que habría viudas. Y el problema es, ¿se pueden volver a casar? Pablo dice sí, con tal de que sea en el Señor. Pero también hay una situación interesante, porque Pablo dice, a mi juicio, dice, más dichosa sería si se quedara así, sola, más dichosa. Y yo creo que muchas veces cuando se casan, Pablo aquí está agregando también de manera pues, muy explícita un motivo también de lo cual debiera de ser el motivo de la unión matrimonial, que las personas sean felices. Si sean casadas, que sean felices, ¿verdad? Pero también si son solteras, que lo sean, porque Pablo dice que pues él quisiera que se quedaran como él, ¿no? Dice aquí, hay gente que preguntó, bueno, ¿qué hay de las vírgenes? Bueno, las mujeres viudas se pueden casar, sí, pero ¿qué hay de las vírgenes? El versículo 25. En cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Dice, estás libre de mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Estás ligado de mujer, sigue casado, si estás soltero, pues sigue soltero. Ahora, Pablo está hablando aquí de que pues es mejor, por un lado, es mejor que pudieran quedarse solteros, ¿verdad? Como él lo está también. Dice Pablo que si alguien piensa que es impropio para dar a su hija virgen, que pase de edad y que no se casa, bueno, pues que haga lo que quiera, no peca. Entonces, al final de cuentas, hay situaciones que ellos tienen que resolver de acuerdo a la dirección que Dios les dé en su vida, ¿no? Dice, pero bueno fuera que se quedaran como están, mejor solos, ¿verdad? Obviamente, imagínense, Pablo está solo y con tanto viaje, pues yo creo que no hubiera una mujer que le hubiera aguantado el paso, ¿verdad? Así de que esto es una situación que se da. Él plantea una situación de es que ellos pueden tomar esas decisiones respecto a eso. Pablo está soltero. Hay algunas circunstancias que a veces ponen en duda de que si estaba soltero, de que nunca se hubiera casado, puesto que cuando dio su voto para el martirio de Esteban, él como parte del Sanedrín, se supone que tenían ellos como requisito ser casados. Posiblemente algunos dicen que era viudo, no se sabe, no hay manera de saberlo, pero lo que sí sabemos que él es un hombre que está solo, que está soltero. Entonces, vemos que él resuelve esta cuestión en cuanto a casarse o no casarse como algo que deben de resolver por su propia cuenta. En el capítulo 8, y va a estar ligado con el capítulo 10, habla sobre la cuestión de los sacrificios que los paganos hacían, en el cual ponían carne allí para los sacrificios, pero parte de la carne que quedaba de esos sacrificios eran vendidas en los mercados. Así de que el problema era si la pueden comer o no pueden comer esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Ahora, algunos argumentaban que no debía comerse, otros decían que sí se podía comer. Pablo aquí está diciendo que este asunto no se va a resolver eh, por conocimiento propiamente. Dice aquí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo está haciendo alusión de que este problema se puede resolver si seguimos el camino del amor.
Ahora, en cuanto a las viandas, aquellas cosas que se habían sacrificado a los ídolos, dice aquí el versículo 4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El ídolo no existe realmente como tal. Ahora, Pablo en el capítulo 10, versículos 19 y 20, él habla de que los gentiles, lo que ellos sacrifican, en realidad a los demonios sacrifican y no a Dios. Entonces dice, no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pareciera que el peligro más grave era el estar sentado a la mesa, ¿verdad? El estar en el templo de los ídolos y participar. No tanto el comer la carne ya fuera del lugar. Y más que algunos ni siquiera sabían si había sido o no sacrificado a los ídolos. Allá en el versículo 9 dice, pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos, pero aquí está hablando de algo más grave. Alguien que se sienta a la mesa en un lugar de ídolos. Entonces eso sí sería lo más grave. Comer la carne, que fuera sacrificada o no, no era tanto el problema, porque al final de cuentas el ídolo era nada, era vacío. El problema era participar directamente allí. Y claro, para ciertos hermanos dirían, para mí no es problema. Entonces, pero lo que para uno no era problema, para otro sí podía ser problema. Ahora, no se trata de juzgar este asunto en base al conocimiento, de saber si para uno es problema o para otro no lo es, sino en el amor, ¿verdad? El amor de considerar al otro, dice, como un hermano débil porque en Cristo murió y del cual por amor no quisiera, ¿verdad?, que él tropezara o que él se apartara por esta situación. En el capítulo 9, Pablo estará defendiendo su apostolado, puesto que hay unos críticos en Corinto que han cuestionado el apostolado de Pablo. Una de las cosas, ¿verdad?, que le cuestionan, pues es que él no ha visto al Señor. Entonces, dice, no he visto al Señor Jesús nuestro, ¿qué no lo he visto? Pues Pablo dice, sí que lo he visto. Y ya leímos en el 15, ¿verdad? 8 al 9, donde dice, por último, a mí se me apareció ya como un abortivo, el más pequeño, pero de que yo lo vi. Entonces, claro, estos judíos, estos críticos en Corinto, buscaban encontrarle fallas por cualquier cosa, ¿no? Entonces, de hecho, hablan allí sobre que haciendo alusión a que él está solo, ¿verdad? Y él dice que no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Pareciera que también hasta eso le acusaban de estar trabajando y quizás de no poderse dedicar al 100%, pero Pablo, él está diciendo, ¿verdad?, que él no ha querido usar ese derecho. Dice, nosotros no hemos querido usar ese derecho de no trabajar para mantenernos de ustedes. Al contrario, nosotros hemos trabajado. Dice, nosotros no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo.
Él ha rechazado ese derecho de ser sostenido, aun cuando habría derecho, porque dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero nosotros no hemos usado ese derecho. Y dice, no es porque yo me esté aprovechando. Él dice allá, y dice, y porque por la ley lo dice, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. ¿Que el que planta no tiene derecho de comer el fruto? Obviamente todos tienen derecho de comer el fruto de su trabajo. Sin embargo, Pablo ha renunciado a ese derecho y aún así le han estado atacando por por ese lado. Por un lado, de que si tiene él el derecho, ¿y por qué no lo usa? O ¿por qué no trabaja de tiempo completo, no? O sea que pareciera que no había dado gusto a ninguno de los dos y Pablo se defiende en este capítulo. En el capítulo 11 vemos que también hay otro problema ahora que se está presentando sobre el atavío de las mujeres en cuanto a cubrirse la cabeza o no. Dice aquí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, aquí hay algo interesante. En Corinto, las mujeres adúlteras, como castigo, se rapaban la cabeza, y lo mismo hacían con las esclavas. El cabello largo era un símbolo de honor. De modo que cubrirse la cabeza era un símbolo de autoridad, de dignidad, ¿verdad? Como para no estar rapado. Entonces, esta cuestión era así como, ¿se pueden tapar o no se pueden tapar? Ahora, aquí Pablo dice, pues sí se deben de tapar para que no caigan en en el en el paralelo de las mujeres, de las mujeres de Corinto, las mujeres que no tenían dignidad u honor. Dice, deben de cubrirse. Pero dice aquí en el versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, no se refiere a que los ángeles pudieran ser tentados o seducidos, ¿verdad? Por las mujeres, sino más que nada que los ángeles como espectadores, porque ya lo han manejado Pablo en el capítulo 4, cuando dice que ellos han sido puestos como espectadores, han llegado a ser como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, como que Pablo está queriendo decir que los ángeles siendo espectadores no queden así desagradablemente sorprendidos o impresionados de la conducta de las mujeres. Ahora, este señal de autoridad tenemos que entenderlo que no es un autoritarismo que debe de tener el varón sobre la mujer, como si fuera un patrón, porque en los siguientes versículos 11 y 12, Pablo habla más bien de cómo debe ser la relación. Dice aquí, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. No hay uno más importante o encima del otro, sino
Ambos están sujetos a una relación con el Señor. Así de que Pablo pone aquí la relación matrimonial, ¿verdad? El hombre y la mujer como un aspecto de una unidad. Pablo no menosprecia el matrimonio. De hecho, allá en la carta de Efesios, él va a plantear como una metáfora de la unión de la iglesia con Cristo. Así de que aquí es una importancia muy vital de la relación del matrimonio. Así de que no, el asunto del cabello realmente es secundario. Aquí el asunto es algo más importante. Ahora el versículo 16 dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia de Cristo. Final de cuentas, dice la mujer que tiene que dejar crecer el cabello porque le es honroso y por eso tiene el velo. Si se le pone el velo es bueno y si no se lo pone, bueno, pues tampoco pasaría más porque el velo, el cabello mismo es como un velo, pero dice que esto no sea un motivo de contienda. Puede ser para algunos sí o para algunos no, pero en el caso particular de Corinto, por el contexto de la ciudad, sí era recomendable que lo usaran. Pero en otras iglesias posiblemente no era la costumbre usar el velo. Pasamos a otro problema que se está mencionando aquí en este capítulo 11, ahora en el versículo 17, los abusos de la cena del Señor. Y esta sección es del 17 hasta el 34. Una problemática que también revelaba la división que había allí, porque pareciera ser que allí en la iglesia, bueno, como en todas las iglesias, ¿verdad? Hay de todo, hay quienes tienen más recursos y quienes no los tienen. Pareciera que aquí los ricos, ¿verdad? Llegaban, ellos llevaban su propia cena, se adelantaban, se embriagaban y había los pobres que no probaban nada. Entonces, Pablo dice, este descuido es menospreciar la iglesia. Esto es menospreciar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución que Pablo plantea aquí? Pues la solución la vemos en el versículo 33 y 34. Dice aquí, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, si las reuniones eran reuniones fraternales y sobre todo eran reuniones para conmemorar la muerte y la resurrección y anunciar la venida del Señor. Pero no era un motivo para disolución. Entonces Pablo vio que esto sí era un problema y obviamente esta recomendación es que mejor se esperen, que haya armonía en la iglesia, que deben ellos de discernir realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Está haciendo alusión a la cena del Señor, que no era una comilona de lo que se trataba esto, sino tenía más bien un sentido espiritual mucho más profundo del cual ellos tenían que de verdad considerarlo. Pasamos al capítulo 12, 13 y 14. De estos tres capítulos, Pablo está abordando el tema de los dones espirituales. Ya había dicho allá en el capítulo 1 que nada les faltaba, ¿verdad? Tenían todos los dones. Esta es una iglesia que tenía todos los dones. Sin embargo, tener todos los dones no quiere decir que no tengan problemas. También tenían todos los problemas, ya hemos visto ya algunos. Pero, ¿para qué es? ¿Por qué los hermanos, verdad, teniendo los dones espirituales,
tenían tantos problemas, tantos conflictos. Él habla primero de que nadie puede maldecir a Jesús. Al contrario, el creyente tiene que confesar que Jesús es el Señor. Y sobre esa base, el Señor es el que da los dones, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Y dice aquí el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, a cada uno le es dado. Aquí encontramos un principio muy importante. Cada creyente de la iglesia tiene por lo menos un don. Así de que hay algunos que dicen que no hacen nada o no participan porque no encuentran su lugar, ¿verdad? O no saben qué hacer. Más que nada habría que descubrir cuál es el don que le ha sido dado. Pero el detalle aquí es que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Del versículo 8 al 10 y luego más adelante del 28 al 30, Pablo hace aquí un listado de los dones, ¿verdad? No es una clase sobre los dones, no vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero vamos a ver solamente el listado que hace Pablo aquí. Dice, porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ciencia, a otro fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Algunos son apóstoles, algunos son profetas, maestros, ayudan, administran, pero todos estos dones, claro que están repartidos, ¿verdad? Por el Espíritu como Él quiere. Nadie va a decir, oye, yo quiero el don de sanidad o yo quiero el don de la ciencia. No se puede escoger porque el Espíritu lo da como Él quiere. Ahora, algo importante aquí en el 18, en el versículo 18 del capítulo 12, vemos que ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahora entendemos los dones en el contexto de ver a la iglesia, ahora en una metáfora, como cuerpo de Cristo. Así de que los dones, no hay uno que sea más importante que otro, porque Pablo allí también pone un ejemplo. No va a decir el pie, porque dice, si dijera el pie porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo y por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pareciera que había unos que se creían más importantes por tener ciertos dones o menospreciaban a otros. Pero Pablo dice, ¿a poco todos tienen los dones? ¿A poco todos hablan en lenguas? ¿A poco todos tienen todo? ¿No? Cada quien como él quiso, así como un cuerpo. Hay manos, hay brazos, ojos, orejas. Entonces los dones son las funciones que Dios le ha dado a cada creyente para que realice en el cuerpo de Cristo. Así de que el que haga la función de ser oído, pues eso tiene que hacer, no tiene que aspirar o desear o querer hacer otra cosa. Y el cuerpo en realidad también habla la metáfora de la unidad. A pesar de la diversidad, ¿verdad? De los miembros del cuerpo, en realidad es un cuerpo para que en todo caso sigan el propósito cumpliendo, ¿verdad? No hay una parte más importante que otra, sino que todos cumplen un propósito, el de nutrirse y el crecer, porque como cuerpo, ahora sí que también el desafío es crecer. En el capítulo 14, ahí habla sobre el asunto del don de lenguas, muy en especial, y Pablo parece que está describiendo una situación, ¿verdad? Dado que algunos querían el don de lenguas y quizás varios argumentaban quererlo tener,
Aquí Pablo en el versículo 23 dicen, a ver, tengan cuidado hermanos. A ver, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, a ver, y entran gente incrédula, ¿qué van a decir? ¿Estos están locos? Así de que no hablen todos. Si ustedes dicen tener el don de lenguas, pues cuidado, no hablen todos, porque si hay alguien que tiene el don de lenguas, también tiene que haber alguien que interprete. Y dice el versículo 28, y si no hay quien interprete, que se calle en la iglesia. Que se calle. Así de que no, Pablo, en este asunto del culto, él pone un principio y allá en el 40 los menciona. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces Pablo está viendo que esto de los dones, de la manifestación de los dones, estaba siendo un problema. En el 13, a pesar de que está en medio del 12 y 14, el 13 realmente Pablo está poniendo un principio muy fundamental. El camino más excelente para expresar los dones es el amor. Porque él lo dice, si yo tuviese profecía, si yo entendiese los misterios, toda ciencia y si tuviera fe, ¿verdad? Si yo tuviera todos los dones, pero no tengo amor, entonces, ¿qué soy? Yo vengo a ser como un metal que hace ruido y nada más. Entonces, realmente no estoy edificando. Y el propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es un problema que tenían los corintios. Todo un desorden, un caos, pero Pablo dice, entiéndanse que ustedes son el cuerpo de Cristo. No hay un don más importante que otro. Todos tienen un lugar en el cuerpo. Todos tienen una función y todos son dignos de estar en el cuerpo porque es el Señor el que los pone allí. Capítulo 15. Vamos a ver sobre el tema de la resurrección de los muertos. Pablo está poniendo en claro la enseñanza que él les ha dado. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se apareció a Cefas, después a los 12, también se me apareció a mí. Ahora, la resurrección de Cristo, pues ellos la creían. Y de hecho, Pablo menciona que la resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe. Porque dice allí, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, la resurrección de Cristo es un pilar fundamental y fuerte, ¿verdad? Ahora, pero pareciera que el problema de ellos es que sí creen en la resurrección de Jesús, pero paradójicamente no creen en su propia resurrección. Había unos, ¿verdad?, que predicaban, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Algunos decían que ellos no iban a resucitar, pero Pablo está diciendo, sí hay resurrección. Jesús resucitó. Ahora dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces es un argumento ahí lógico. Dice, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y nosotros todavía pues estamos en pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero Pablo está diciendo aquí que va a haber resurrección. Ahora,
la interrogante, porque puedes ver, dice, alguien dirá, versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora, Pablo, bueno, está bien, Pablo, quizás tú dices, sí hay resurrección, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, porque si dijéramos que no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y Pablo se está anticipando como diciendo, ahora ya sé que me van a preguntar, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Pablo aquí en este versículo, en el versículo 50 y 52, pues va a resolver esa situación que está anteponiendo. ¿Cómo van a resucitar? Dice aquí versículo 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al final, la, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está pensando que posiblemente él no va a estar muerto cuando el Señor venga. Pero él está diciendo dos cosas muy importantes. Los muertos van a resucitar incorruptibles. Así de que la muerte es el camino a la resurrección. Y los que están vivos vamos a ser, dice, transformados por el poder de Dios. Así de que hay triunfo por medio de Cristo, tanto sobre el pecado como sobre la muerte también. El versículo 15 dice algo muy hermoso, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo, la muerte está vencida. El pecado está vencido también por el poder de Cristo. Ahora, ante todo esto, realmente hay un desafío. Es una teología que realmente es un desafío práctico. Porque entonces dice ya en el versículo de 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siendo conocedores de este triunfo, eso debe de ser una motivación más grande para crecer y para seguir trabajando, porque el trabajo tiene que ver con compartir la buena noticia de la resurrección de Jesús. Pasamos al capítulo 16, ya prácticamente el último capítulo, los asuntos finales. Pablo no solamente se ha ocupado de asuntos prácticos, pues sí, en las dilemas de la iglesia, pero también viendo por la unidad de la iglesia, de las iglesias en general, también se ocupa por la vida cotidiana, por los asuntos del diario vivir. Dice aquí en el 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo está animando a los hermanos a que junten una ofrenda, una colecta para los hermanos de Jerusalén. Los hermanos pobres en Jerusalén
que tienen necesidad. Este asunto lo va a abordar más ampliamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y 9. Pablo no está imponiendo qué cantidad deben de dar, simplemente lo que el corazón les haga decidir, ¿verdad? Pero esta es una manera de mostrar la unidad en la iglesia, el preocuparse por los hermanos, aun cuando estén fuera de sus fronteras, ¿verdad? Entonces, Pablo está llamando de esta manera a la unidad. Ahora, como ya comentamos, en esta carta Pablo habla de su intención de visitarles nuevamente, aparte obviamente de aquella primera visita que hizo para fundar la iglesia. Él tiene pensado visitarles nuevamente. Dice aquí, y estaré en Éfeso hasta el hasta el hasta Pentecostés. Y Pablo en este viaje misionero está en Éfeso y efectivamente dice la palabra de Dios que él continuó 2 años allí en Éfeso. Y es allí donde él está escribiendo esta carta a los Corintios. Y obviamente también ya mencionó acerca de el hermano Timoteo, que lo reciban bien. Algo que nos sorprende en este pasaje es en el versículo 12, cuando habla de la indisposición de Apolos para visitarle. Dice acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Sorprende porque sabemos que Apolos estaba en Corinto, estaba trabajando en la iglesia. No sabemos qué fue lo que le hizo salir de Corinto, pero esperemos que no haya sido todos los problemas que tenían, o mucho peor, ¿verdad?, que lo hubiesen corrido. Pero el caso es que Apolos en este momento no está en Corinto, pero tampoco quiere ir, ¿verdad? Y bueno, yo creo que él de una manera sabia no quiso a lo mejor involucrarse o que él influyera en cómo ellos resolverían sus situaciones o sus problemas. Pasamos a la sección de los saludos. En esta parte dice aquí en los saludos: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces vemos cómo Pablo ha enfatizado nuevamente que el camino para resolver todos los problemas que tiene esta iglesia es en base del amor, en base del amor. Y también hay una recomendación muy práctica y muy objetiva cuando dice allí, cuando dice: hermano, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y como todos los que ayudan y trabajan. Entonces, él está rogando, está diciendo que se sujeten al liderazgo de Estéfanas y como otros que también sirven. Aunque claro, en ese momento Estéfanas no está allí, ¿verdad? Porque dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estéfanas había ido a Éfeso para visitar a Pablo. Y bien, Pablo termina expresando su amor por la iglesia, aunque hay algo muy característico, o bueno, más bien fuera de lo común, que no se espera aquí. En el versículo 22 hay una maldición y es algo muy
insólito, una maldición en el saludo. Dice aquí, el que no amare al Señor Jesús, sea anatema, sea maldito. El Señor viene. Y eso es un tremendo mensaje. Maranata, el Señor viene. Esa es su esperanza de Pablo, que el Señor venga pronto. Dice, mi amor en Cristo esté con todos vosotros. El amor de Pablo es un amor ágape, es un amor que nace porque tiene a Cristo en su corazón. Y por eso él puede amar a estos hermanos de Corinto a pesar de todos los problemas que tiene. Sin embargo, el camino para solucionar los problemas siempre va a ser el amor y la dirección del Señor, que esté en ellos y que pasen de esa carnalidad de ser niños a que sean hombres maduros en la fe, que crezcan y que sean hombres espirituales. Eso es el propósito que Pablo tiene para estos hermanos de Corinto.